vida es un freestyle y cada día es un beat. Por eso no permito que decidan por mí. ¿Por qué pensar en lo que pueda surgir? Si puedo soñar cuando me acuesto a dormir. La vida es un freestyle negro desde que empieza hasta que termina. Tus decisiones son como tus rimas. Tal y como las tomes seguirás aquí con vida. En la inmundicia de las calles, que viene siendo como tu tarima. ¿Quién soy yo? ¿Qué es la vida? ¿Por qué estoy grabando esto? ¿Por qué me metí a la universidad para estudiar y trabajar y haciendo cálculos tener 4 horas libres al día? ¿Por qué nos expresamos tanto por redes sociales siendo que somos personas perfectamente capaces de sociabilizar presencialmente? ¿Por qué le entregamos toda la tecnología? ¿Por qué pasa todo? Damos la bienvenida al 5º capítulo de este programa. Me encuentro hoy con Franco, día miércoles. Día miércoles, exactamente. Sí, aquí andamos. Día miércoles con don Franco. Día nublado, rico. ¿Cómo estáis, Franco? Bien, pues acá andamos, pues. Bien, bastante bien. Siempre con ánimo aquí de acompañarlos una vez más en este podcast. Claro, después de la locura del programa anterior ahí con Don Encima de tu hermana, pues, el capítulo con el invitado. Sí, pues fue bien bueno, la verdad. Igual estuvo interesante. Para los que no lo escucharon, vayan a verlo. Se lo están perdiendo. Hablamos cosas bastante interesantes y quizá un poquito relacionadas con lo que conversemos hoy día. Claro, no, estuvo bien buena la charla. Y ahí agradecido del Encima por venir a acompañar y todo en el programa, pues. Sí, ahí, Y más que nada sí. explicar de que nosotros vamos a traer un invitado cada mes, pues. Por ejemplo, de 4 capítulos, el cuarto va a traer un invitado al mes, pues. Como el mes pasado fue Don Encima de tu hermana, este mes tenemos a fin de mes al Portal de Horus, pues. Una página bien conocida en Facebook y en Instagram que habla mucho sobre espiritualidad. Sí, para que no se lo pierdan, pues estén ahí pendientes de la entrevista, que va a estar bien buena. Nada que decir. No, va a estar buena, va a estar buena, va a estar buena esa. Y nada más que nada empezar este programa haciéndole un poco de propaganda a unos amigos y personas que están emprendiendo. Y ahí para que vayan a ver sus páginas. Por ejemplo, acá tenemos a René-pro.des, que es un técnico en sonido, que se especializa en grabar música, en todo lo que sea relacionado al sonido. Él no estábamos viendo si nos hacía una cortina musical y varias cosas, bien profesional para sus temas. Y también tenemos a Fumi Smart, que se encarga de limpiar zonas con relación al virus, que más que nada es desinfectar, ya sea colegios, se han desinfectado jardines infantiles, bombas de benzina. Y por último tenemos a Mandala Pizza, las pizzas más ricas, vegetarianas y veganas por la quinta región, más que nada yo creo que por Quilpué, Villa Alemana, Peña Blanca, por ahí se mueven harto y es bien barato, así que esas 3 páginas ahí en Instagram. Sí, también tengo uno aquí para todos aquellos que la verdad no sepan cómo afrontar todos estos tiempos de crisis bien complejos en los que estamos viviendo. El psicólogo Ariel Boffi, terapeuta en enfoque narrativo enfocado en fortalezas y debilidades de las personas. Pueden encontrarlo en psicólogo-Gabriel Boffi Gómez en Instagram o llamarlo al más 569-8727-2021. Claro, ahí creo que se viene de invitado ahí el amigo. Sí, pues más adelante y lo vamos a tener aquí frente a nosotros, un psicólogo bien connotado y bien capo en el área que hace, que es un enfoque narrativo bien bueno. No, yo también quería agradecer a la gente que siempre nos está escuchando ahí. Por ejemplo, tenemos a mi amigo Bloes, Miguel, que desde el primer capítulo nos está apoyando y escuchando el podcast y dando buenos comentarios en energía. Y muy agradecido también de Landis, de CHN. Saludos para CHN, tienen que seguirlo en Instagram, Felipr. Y para qué mencionar a Dan Encima de tu hermano. Y a una persona que igual ayuda harto a que este programa se genere, que es Don Cristian, pues en sí al cuadrado, que él me ayuda siempre. Por ejemplo, en el capítulo de hoy me ayudó harto para hacer la cronología de los filósofos. Y bueno, ahí tiro un spoiler, pues, porque ¿de qué vamos a hablar hoy día, Franco? Hoy día vamos a hablar de cosas bien relacionadas a lo que tiene que ver con la mente, con la persona, y vamos a conversar con la filosofía. A ver, Randall, ¿qué nos toca hoy día? ¿Con qué me sorprendes? Bueno, hoy día yo voy a hablar de filosofía, pues. Más que nada nombrar algunos filósofos, quizás destacados, quizás que más influenciaron. Y en un orden cronológico, así como bien simple, una pincelada de cada uno y bien interesante la verdad. ¿Y tú de qué vas a hablar, Franco? Yo hoy día voy a explicar un poquito acerca de un tema de que tal vez mucha gente no lo conoce, o otros sí, no lo sé la verdad, que es la antropología. Y para tratar de responder una pregunta que al final del capítulo se la vamos a plantear, y se lo dejamos como, digo, para que vayan pensando qué puede ser. Claro, ya hermano, entonces empecemos. Démosle con todo.
Entonces yo hoy día vengo a hablar de la filosofía. La filosofía a lo lejos quizá puede parecer rara o aburrida, pero aún así creo que es intrigante para todos. Por ejemplo, yo hoy día voy a hablar de filosofía, lo que se conoce como en Occidente, porque entiendo que hay más filosofías, hay más de todo, pero me voy a dirigir más que nada a la que nos ha influenciado a nosotros y a los que se conocen por acá. Sé que hay más, sé que hay varios que no nombro, pero es un pequeño orden para dar un contexto de lo que es la filosofía más que nada. Por ejemplo, los filósofos son personas que se cuestionan todo, cuestionan hasta de qué material está compuesto la última partícula del universo, con preguntas como cuál es el significado de la vida, cómo debería organizarse la sociedad y qué es el ser humano. Lo que pasa es que la mayoría de las personas, todos nosotros solemos hacernos este tipo de cuestionamientos, pero al final terminamos desistiendo. Por ejemplo, es como hacer el ejemplo de pensar que el universo es infinito y vernos así como una cámara desde nuestro cráneo hacia arriba, que vaya saliendo el planeta y luego todo, y la infinidad de cosas que se pueden dar. O sea, pensar de que el universo es infinito ya es como ¡fum! Explosión de cerebro. Entonces, Totalmente. los filósofos son personas sin miedo a romper ciertos paradigmas de la sociedad, con preguntas complejas que se han visto a lo largo de la historia. Sí, en particular acerca de este tema, yo quiero mencionar que igual, por lo general, hoy en día, lo hablo desde mi perspectiva y desde lo que yo he visto, no es como tan común ver que la gente se cuestione tanto como lo hicieron estos personajes en su época. Incluso a veces las personas se rehúsan a conversar estos temas que son un poquito más hacia la persona, hacia lo íntimo, por lo que, pucha, igual a veces es importante, considero, porque ayuda a aclarar a lo que es uno y qué es lo que hace aquí en este mundo, obviamente. Sí, pues eso es fundamental y está bien lo que decís tú, porque por ejemplo estas personas anteriormente con mucho menos recursos que los nuestros se hacían este tipo de cuestionamiento y quizás por lo mismo, ¿cachai? Porque quizás no tenían tantos distractores tecnológicos o qué sé yo, pues. Puede ser, puede ser. Entonces lo que pasa es que yo dividí la filosofía en el orden cronológico, lo dividí en 4 partes, bien resumidas todas y bien cortitas. Primero tenemos la filosofía griega, luego tenemos la filosofía medieval, la modernidad y la hipermodernidad. Por ejemplo, hablando un poco sobre filosofía griega, tenemos a Don Tales de Mileto. Él nace el 225 a.C. y muere el 546 a.C. Hay que considerar que antes de Cristo los años se contaban al revés a como se cuentan ahora, por eso pasa esto. Y hablar un poco sobre la filosofía griega, más que nada, que igual es súper poca la información porque es muy antigua y por ejemplo algunos de estos filósofos se expresaban de manera oral, entonces hay más como cosas que se dicen que material concreto, no así como los últimos filósofos, que hay libros y hay todo. Pero nos vamos a guiar en base a esto. Bueno, Tales de Mileto fue el primero en buscar el saber de forma desinteresada y encontrar respuestas a preguntas que hasta el momento se respondían a través de la religión, o en el contexto de Grecia, la mitología griega. Hasta entonces todo se respondía según los griegos sobre Zeus, ellos eran los dioses, y todas las respuestas venían de ellos. Él es el primer filósofo en la historia de la filosofía occidental, es considerado uno de los 7 sabios de la antigüedad. Él en Grecia, por ejemplo, predijo buenas cosechas de agricultura, entonces en relación a esto él invirtió y se hizo rico. Y lo que pasa es que cuando él se hizo millonario, donó su dinero, porque él más que nada quería demostrar que los filósofos se pueden hacer millonarios, pero la verdad no les interesa. Entonces, por ejemplo, también hay una anécdota que dice que él estaba en su casa, por así decirlo, y estaba caminando en el patio, o sea, no sé, estaba en el campo, digamos, y él estaba mirando el cielo y se cayó un hoyo. Y lo que pasa es que una mujer que trabajaba con él le dijo: ¿cómo tú quieres saber lo que hay en el espacio si ni siquiera sabes dónde estás pisando? Es como una anécdota que se dice de él. También él tiene descubrimientos en la astronomía, en la geometría. De hecho, él viajó a Egipto para calcular la altura de las pirámides en base a su sombra y proporcionalidad entre pirámides, lo que lo condujo a crear el conocido teorema de Tales. Y lo que pasa es que él tiene frases como todo está lleno de dioses, que apunta a que todo tiene vida. Hay algo que se llama el hilosismo, que significa, mira, hiloso significa materia en griego y ismo significa viva. Entonces esto significa materia viva. Y lo que pasa es que al final Tales de Mileto termina en esto. Él reduce a que todo es agua. Todo se reduce a agua. Y esa es como su última conclusión. Quizás nosotros mismos, porque somos un 70% agua, creo, no sé, y el planeta también. Y yo creo que por ahí va más o menos la cosa. Un grande Tales de Mileto. Yo igual, mira, con lo poco y nada que sé de filosofía, igual me parece relevante mencionarlo, porque por lo general no se le menciona tanto. O sea, obviamente para el que ya esté dentro del mundo de la filosofía lo conoce,
pero siempre se habla de los mismos, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, y considero que Tales de Mileto, junto con también, por ejemplo, Pitágoras, que también fueron personajes importantes, no se les menciona tanto y no se les considera, no se les da el peso a lo que realmente hicieron, que fue el inicio de este como camino filosófico, por decirlo así. Claro, fueron como los primeros que dijeron, oye hermano, ¿qué está pasando? Exacto. Si tenéis razón, pues son los pioneros, pues. Y sí, sí, tampoco son tan reconocidos, que en especial estos que quedan como en el olvido y al final suenan más, como dijiste tú, como Sócrates, pues, que es el que viene ahora, pues. Que este es bien resonado, este es de los más faralas. Bueno, dentro de la filosofía griega también tenemos a Sócrates, desde 470 hasta... O sea, es que igual hay una disputa como porque se dice que él nació entre 470 y 469 a.C. y murió en 400 a 399 a.C. Como que de verdad hay muchos datos inciertos o quizás imprecisos. Bueno, de Sócrates se dice de que era uno de los mayores filósofos de la historia. Fue maestro de Platón y Aristóteles. Él se representaba, como dije antes, por la filosofía oral y no escrita. Entonces por lo mismo es difícil encontrar escritos de él originales. Pero su discípulo Platón solía escribir lo que Sócrates le decía. Él se hizo conocido en Atenas por ir preguntando a las personas cosas como qué es la justicia, qué es el amor, qué es la belleza. Y al final se dio cuenta de que las personas conocían menos de lo que aparentaban, po. Y ahí nace la frase solo sé que nada sé. Esta frase apunta a que la ignorancia de uno mismo es el primer paso hacia la sabiduría. En el caso de Sócrates, es importante mencionar, por ejemplo, en el libro La Apología de Sócrates, como dijiste tú, que lo escribió Platón, que se trata del juicio de Sócrates en este caso, cuando lo juiciaron, para entender el porqué de este juicio, hay que también comprender la frase que tú dijiste anteriormente, que es solo sé que nada sé. En este caso, Sócrates se plantea de que desde él no sabe nada y la gente cree que él sabe, por ende él se acerca y va en una encrucijada, por decirlo así, a preguntarle a las personas de Atenas o de alrededor qué sabían y se va hacia los más sabios que en ese tiempo se conocían, como eran los músicos, los políticos, los artistas. Entonces Claro. él, al ir y preguntarle cosas, se dio cuenta que ellos incluso sabían menos que lo que él sabía. Entonces él, en ese punto de vista, la gente como que igual se molesta cuando a uno le dicen así como, oye, la verdad es que no sabía, ¿cachai? Igual debe haber sido un poco Claro. pesado quizá ahí el debate, pero eso fue lo que lo llevó Claro, a Sócrates a ser enjuiciado. claro, bien enjuiciado, si saben esa Sí, hora. pues. Es que igual es como de los primeros, yo cacho que él como que descubrió, no sé si descubrió el conocimiento, pero fue como, oh, como que la cabeza le iba a explotar, no sé, la verdad. Me imagino. Me imagino lo que habrá También. sentido. Y también luego, como dije, está Sócrates y uno de sus discípulos que era Platón. Y Platón dice, ¿qué son las ideas? Ideas es la respuesta. Platón divide el mundo en sensorial, perceptible, cambiante, incierto y en el mundo de las ideas. Platón compara el bien con el sol, que es la verdad donde nacen todas las demás verdades. El sol es la luz de la razón. Por ejemplo, tenemos la conocida mencionada caverna de Platón, po. ¿Y la caverna de Platón en qué consiste? En que, por ejemplo, hay varias personas prisioneras en una cueva, en una caverna, en donde tienen las manos, los pies y la cabeza amarrada, sin poder hacer nada. Y estas personas están mirando una muralla oscura, que esta muralla, por ejemplo, refleja, o sea, lo que pasa es que hay una fogata que hace silueta y esta muralla las proyecta, y las personas están obligadas a ver esto, por así decirlo, y es lo único que pueden ver. Lo que pasa es que un día uno de estos prisioneros logra huir de la caverna, y al huir al principio y ver el sol, la naturaleza, esta persona se siente ciega, pero luego de un tiempo puede ver todo con claridad. Y lo que pasa es que esta persona luego regresa a la caverna a decirle a los demás lo que ha descubierto, pero la verdad solo queda como un loco, como un escéptico, porque esas personas están muy convencidas de que esa es su verdad. Luego tenemos a otro discípulo de Sócrates, que era Aristóteles. Aristóteles rechazaba las ideas abstractas de Platón, prefería la observación acompañada de la lógica. Las ideas platónicas ya no eran suficientes para explicar las riquezas de las cosas, ni se tenía en cuenta la materia que las compone. Entonces él se pregunta qué tiene cada uno de único. Entonces eso es lo que pasa con la filosofía también, porque cada vez va como subiendo el nivel de exigencia, como oye, tú estás diciendo esto, pero no consideraste esto, ¿cachai? Entonces Aristóteles dice que el hombre sabio no es aquel que contempla la idea del bien, sino aquel que sabe que en cada situación debe elegir la opción más equilibrada. Y esto sería un poquito de Aristóteles. Él vivió entre 384 a.C. y 322 a.C. Y luego de esto damos el primer paso. Como dije, esto lo voy a dividir en 4 partes.
Ya terminamos la filosofía griega, ahora vamos a la filosofía medieval. La filosofía griega consiste en el siglo V antes de Cristo, en Atenas especialmente. Y luego tenemos la filosofía medieval. Y por así decirlo, aquí es cuando entra el tema de la religión, en la creencia en Dios. Y por ejemplo tenemos a San Agustín, porque San Agustín mantiene la distinción platónica entre el mundo de las ideas, representado por Dios permanente y externo, y el mundo sensorial, la tierra y sus seres que manifiestan cosas imperfectas, porque nosotros somos imperfectos ya que no tenemos la perfección de Dios. O sea que por eso, solamente por eso podemos hacer cosas malas y no somos perfectos, por así decirlo, porque no somos Dios. Y luego viene Don Santo Tomás, se propuso reconciliar la fe y la razón uniendo el pensamiento de Aristóteles con la fe cristiana. Dios es la raíz de todas las cosas, el motor, la causa de todas las causas. Santo Tomás apuntaba a la observación más la lógica. Bueno, en este caso, ambos caballeros aquí bien particulares, la verdad, por incluso algunos de sus dichos, en el caso de Santo Tomás, pero para entenderlo mejor, hay que comprender también la época en la que ellos estaban viviendo. Si igual estamos hablando de la época medieval, como 1200 más o menos, aproximadamente, no me acuerdo qué año en específico. Pero en esa época... No, ¿Sí? San Agustín es 354 después de Cristo, 430, y claro, Santo Tomás es de 1225 al 1270, 74. Es como entre el 1200, claro. No estaba tan perdido. Hace caleta. Sí, pues y en esa época era la imagen de Dios, era súper importante. Estás hablando de cruzadas, estás hablando de épocas en donde literalmente se te condenaba por no creer en Dios. Entonces, a mí me pasa que al estudiar un poco a Santo Tomás y a San Agustín, se encuentran esta figura, pero si uno comprende su contexto y comprende obviamente la presión ejercida por Dios en ellos, uno empieza a entender que la dualidad alma-cuerpo igual es bien lógica a través de lo que ellos vivieron. Y más que nada eso, sí, para aportar. Entonces, como dije antes, en cada parte la filosofía se hace más exigente con la anterior. Y por eso estamos terminando con la filosofía medieval y nos vamos a la modernidad. Lo que pasa es que la modernidad llega a irrumpir la filosofía medieval porque dicen que la forma cristiana no es suficiente para responder las preguntas y que ya tienen la ciencia suficiente como para responderla en un enfoque matemático. Entonces, todo comienza con la causalidad. Los filósofos modernos exigían para todo una razón o una causa, en vez de aceptar la realidad a través de Dios. Y ahí es donde aparece Descartes, el primero en exigir certeza en el conocimiento a partir de principios y demostraciones, con análisis que se permitiera pensar las cosas como si tú fueras una gran máquina, ¿cachai? Como ya dejar de tener fe y empezar a ver tu potencial. Y que todo se debe a una razón previa. Por eso él crea el dicho, pienso y luego existo. Buen dicho. Esta nueva idea destierra la fe, permitiendo así pensar un mundo sin Dios. Claro, es que está bien dicho la frase pienso y luego existo, pero igual contextualizada, porque igual alguien podría venir y decir, claro, y si para existir tú no tienes que pensar, pero en el contexto está bien hecha. Está bien hecha. Sí. No sé qué pensáis. No, sí, o sea, yo soy partidario de la idea siempre de acerca de lo que nos hace estar aquí y nos hizo, obviamente, llegar hasta este punto fue el hecho de pensar, razonar y analizar las cosas. Eso no quita de que, por ejemplo, hay cosas que al parecer no razonan, como alguien podría decir, no sé, por las piedras, las plantas. No se sabe todavía. Quizás lo hagan. ¿Quién sabe? Claro. Por eso, entonces, bueno, yo soy de esa idea. Yo apoyo acerca de que debemos de pensar, debemos de analizar, debemos de autocuestionarnos y así obviamente ir mejorando. Considero yo. Sí, está súper bueno eso, hermano. Sí, es súper lógica su frase y a mí también me gusta, bueno, me gusta harto esa frase. Entonces luego de Descartes, entra Don Spinoza con el racionalismo. Spinoza lleva a un extremo el pensamiento de Descartes. Él deduce a partir de los principios matemáticos una nueva forma de vivir sin la ayuda de la religión. Por ejemplo, él ve a Dios como el universo, la naturaleza, la razón y la verdad, todo lo que es y existe. Entonces, claro, el pensamiento de él, yo en lo personal lo encuentro súper bonito, así aunque sea quizá anticuado, yo lo encuentro muy bonito, hermano. Pensar que Dios puede ser el universo es una opción no descartable, sí. No sé, por lo menos de mi parte lo encuentro lindo. Entendible. Sí, también una opción, es entendible. Entonces, frente al racionalismo nace el empirismo, con figuras como David Hume. Él rechazó la noción de la causalidad, alegando que solo nuestras sensaciones son fuente válida de conocimiento. Entonces él es bien escepticista, por ejemplo, él siempre se queda en el ya, podría ser.
Y es como, esto nos devuelve de nuevo a Sócrates, donde él dice, solo sé que nada sé. Al final todo se devuelve a los filósofos más antiguos. Sí, Impresionante eso. impresionante. Igual está todo conectado. Claro. Bueno, y aquí entra un poco más de complejidad en la filosofía, por ejemplo, con Kant. Kant, hoy se me olvidó decir los años de estos tipos, pero Kant vivió del 1724 al 1804. Él murió a los 79 años. Bueno, frente a David Hume y Descartes había un versus. Pues. Entonces Kant, en base a este versus, él, por ejemplo, separa el mundo en dos partes. En el mundo noumínico y el de los fenómenos. En el mundo de los fenómenos es todo lo que conocemos a través de los sentidos. Y el mundo nouménico es más allá de los sentidos. Eso que no podemos ver pero que no deja de ser real. Entonces Kant construyó un sistema que resolvía la cuestión en nosotros mismos. No conocemos las cosas en sí mismos, solo lo que nos aportan nuestros sentidos. Si bien estos están procesados por las categorías de nuestra mente, siendo la categoría más importante la de causalidad, ya que nos permite ordenar el mundo. Este énfasis en la mente dio lugar a lo que se conoce como idealismo. Esto dice de que para conocer las cosas hay que tener en cuenta las ideas, el sujeto y el pensamiento. Entonces, para resumir, Kant separa el mundo en dos partes, en el mundo de los fenómenos y el nouménico. Y lo que pasa es que después aparece Arthur Schopenhauer, el gran Amigo Schopenhauer ahí. Él vivió del 1788 al 1860, murió a los 72 años. Bueno, Schopenhauer era un filósofo que pasó desapercibido casi toda su vida. Y al final de su vida logró hacerse escuchar de forma que su trabajo influyó en grandes pensadores como Nietzsche, en Einstein, en Freud. Y él viene de una familia de comerciantes, por lo que pasa es que con la muerte de su padre, él hereda una gran fortuna. Y él estudia filosofía en la universidad y luego hasta hace clases de filosofía. Bueno, lo que pasa con Schopenhauer es que pesca la idea de Kant del mundo de los fenómenos y el nouménico. Y él dice de que el fenómeno y el nouménico son lo mismo, solo que están experimentados de dos formas distintas. Por ejemplo, lo que hay en el mundo de los fenómenos es la materialización del mundo nouménico, lo que a él le llamaba voluntad. Y es bien curioso Don Schopenhauer porque él, por así decirlo, es como el padre del pesimismo. Y el padre del pesimismo tiene un libro que se llama El arte de ser feliz. Sí, ahí en particular, hablando de Schopenhauer, sí, como dijiste tú, era una persona de muy bajo perfil, la verdad, como que no le gustaba mucho el conflicto. Y si no me equivoco, al final lo obtuvo. Fue por su idea, pero bueno. En sí, hablando acerca del arte de ser feliz, bueno, yo considero igual un buen libro. Bueno, depende de cómo uno lo mire, la verdad. Pero habla de 50 normas, en las cuales, por ejemplo, en una de ellas habla acerca de qué es la felicidad. Que habla acerca de que la felicidad es simplemente la ausencia de dolor y que se debiese dejar de interpretar que la felicidad es como la cúspide de la montaña. Y también habla de que algo que es sumamente importante y de lo que el ser humano debiese aferrarse es la alegría, porque la alegría es algo cuantificable, o sea, es algo que yo puedo saber cuando estoy alegre. Entonces él dice más que nada eso. Bueno, obviamente en su libro habla muchas más cosas que son súper interesantes y ojalá lo puedan leer o escuchen el audiolibro porque es bien bueno, acerca de eso, de cómo una vida más austera, una vida más simple, una vida sin celo, una vida más tranquila, logra, entre comillas, la felicidad que es netamente la ausencia de dolor. Claro, igual bien buena su forma de ver las cosas. O sea, es que igual es curioso, es como ya da lo mismo. No sé. No, pero veo un crack, sí, Schopenhauer ahí con el tema del pesimismo y igual tiene sentido eso de que pensar de que la felicidad es solamente la ausencia de sufrimiento, igual hace harto sentido. Al final son como más crudos Sí. las perspectivas, por lo mismo de ser Van mal el hueso. pesimismo, porque puede ser, claro, pesimista, pero realista también. Pues. Claro, entonces ahora pasamos a la última fase de los filósofos. Por ejemplo, tenemos el hipermodernismo, que pasa en el siglo XIX. Pues. ¿Y qué pasa con el hipermodernismo? Así como por ejemplo de la época medieval al modernismo era de que los locos dijeron ya, aquí hay ciencia, no hay religión. Aquí pasa esto, pero comparando como, por así decirlo, quizá la forma que había de sociedad capitalista, porque aquí por ejemplo aparecen filósofos que tienen algo en común, que sospechan mucho de la filosofía anterior porque no consideran las fuerzas que se escapan a nuestro análisis consciente. Y acá aparece Karl Marx, que puso el énfasis en las categorías económicas y sociológicas que configuran al hombre. Que, por ejemplo, lejos de ser neutrales,
nosotros aprobamos la explotación que de una clase sobre otra, en este caso la burguesía con el proletariado. Y lo que dice Marx es que lo importante para entender al hombre no es el individuo, sino la sociedad, cuyo motor es la lucha de clase. El comunismo que proponía era la eliminación de las clases y por lo tanto el fin de la explosión. Y aquí llega Karl Marx a desafiar un poco lo que se conocía como burguesía, por así decirlo, o más que nada el que alguien tenga que contratar a alguien para trabajar, pues como que estos locos se discuten esto. Y luego aparece Don Nietzsche. Nietzsche, como quiera decirle. Bueno, creo que se conoce a este tipo como el rockstar de los filósofos, no sé. Por su parte, él se rebela contra la filosofía de Sócrates y Platón, pues ahí fue el choque. Él rechazaba sobre todo la división platónica entre el mundo verdadero y el mundo de las ideas, y nuestro mundo aparente. Hacía falta crear nuevas formas de vivir, de pensar, que le dieran vida a lo que se conoce como el superhombre. El superhombre produce su propio sistema de valores y impulsa ese aliento vital. O sea, super egoísta. Sí, en este caso, la parte del superhombre, obviamente, igual se habla en el libro Así habló Zaratustra, en donde más que nada el ser humano es, bueno, en muchas cosas, la verdad, pero una de ellas en particular es un hombre que se cuestiona y evoluciona, ¿sí? Y se mejora, se autoperfecciona a sí mismo. Por eso se habla de eso como del superhombre, que algún día va a llegar el superhombre. Claro, que él mismo decide lo que debería afectarlo o no, por así decirlo, como él dice, crea su propio sistema de valores, po. Claro, ahí tenemos un poco de Nietzsche. Luego tenemos a Don Sigmund Freud, por loco. Sigmund Freud propuso una nueva manera de entender nuestra mente a partir de lo que no conocemos de nosotros mismos, o sea, el inconsciente. Esto está determinado a través de la infancia y por los instintos que la sociedad nos reprime, po, ¿cachai? Entonces lo que pasa con Sigmund Freud es que igual es reconocido como un gran filósofo, pero hermano, yo en lo personal, así desde mi perspectiva, yo tampoco soy una persona que ha leído mucho o que sepa mucho. Yo la verdad estoy mostrando una investigación que me hice nomás, pues, ¿cachai? Pero lo que pasa con Sigmund Freud es que yo pienso que más que un filósofo, este hombre es como un doctor del cerebro, no sé, por así decirlo, porque lo que pasa con él y el psicoanálisis, yo pienso que es un proceso que igual se puede dar natural, ¿cachai? Solo que él crea como una receta para poder llegar a él desde cierto punto. Sí, no sí, sé, la verdad es que me gusta lo que dijiste acerca como del doctor del cerebro, encuentro que es bien acorde. Igual Sigmund Freud como que ayudó a implantar ciertas bases que obviamente después en el tiempo se modificaron, pero ayudó como a empezar a hacer eso como lo que decías tú, pues el estudio del cerebro, con el psicoanálisis y otras cosas más que se fueron dando con el tiempo. Claro, y aparte que yo te decía de que por ser Sigmund Freud más que un filósofo fue un doctor del cerebro, está su hija, po, Anna Freud, po. ¿Y qué pasa con la hija Anna Freud de Sigmund Freud? Ella hizo un manual de 100 páginas contando lo que es el psicoanálisis, bueno. Como que lo resumió. Entonces, claro, ella es una psicoanalista, claro, y ahí más interesante, po. Nada que decir acerca. Claro. Y bueno, para terminar todo esto, claro, entonces lo que pasa es que quiero dar un punto quizá quiebre. Porque ya pasamos por la filosofía griega, la filosofía medieval, el modernismo y el hipermodernismo, y aquí viene la guinda de la torta, ¿cachai? Puta, claro, Albert Camus, o quizá como lo conocemos, Albert Camus, ¿cachai? Alberto Camus, como quieran decirle. El padre del absurdismo, claro, el compadre Camus. El padre del absurdismo, por loco, premio Nobel de literatura. Él nació en Argelia en 1913. Bueno, lo que pasa es que este loco como que de verdad llega a desafiar todo. O sea, claro, hay filosofías o cosas que dicen de que Dios se suicidó y cosas, porque Nietzsche dice que Dios está muerto, pero también creo que el dadaísmo era, no sé, no me acuerdo, pero es como que el dadaísmo de verdad se cagan todos, ¿cachai? O también varias partes de los filósofos y músicos dicen de que el arte es la expresión del alma, y también hay algunas filosofías quizás que hacen anti-arte, pues, ¿cachai? Y ahí tenemos, pero Camus, vamos a hablar solo de Camus. Sabemos también que existen ese tipo de cosas, pero aquí le dimos un énfasis a Albert Camus. Porque normalmente se piensa que uno de los objetivos de la filosofía es encontrar el sentido de la vida, ¿cachai? Él decía que la vida no tenía ningún sentido, porque el universo solo existía y que nos era indiferentes. O sea, él dice que es absurdo buscar el significado del universo, que no lo tiene, y que se vuelve notorio cuando nos damos cuenta que apenas hemos estado una pequeña parte del tiempo en el universo. Porque el universo existe hace aproximadamente 13.700 millones de años. 13.700 millones de años. Los humanos llevamos apenas 300.000 años de existir. Entonces la existencia humana representa un
0,0002% de la existencia del universo. Somos insignificantes. Además, somos una vía láctea entre 2,3 billones Como si nada. en la galaxia. Claro, y hay que pensar que un billón Sí. es 1.000.000 de millones. Pues. O sea que ahí como que el loco te revienta el cerebro fuerte, pues, ¿cachai? Y él se apoya, de hecho, en los griegos, pues, porque ¿qué pasa con Albert Camus? Que él es conocido por uno de sus libros que es el mito de Sísifos. Y él usa un relato de la mitología griega para representar el absurdo de la vida humana. Por ejemplo, en el mito de Sísifos, el relato cuenta que el rey Sísifos es castigado por Zeus. Y el castigo consiste en que él deberá llevar y cargar una piedra pesada hasta la cima de una colina. Sin embargo, al momento que él esté llegando a la cima, la roca solo va a volver a caer, sin remedio. O sea que él va a tener que volver abajo, volver a tomar la roca y regresar. Y así infinitamente por los tiempos de los tiempos. Y Como si nada. esto refleja... Claro, como si nada. Y esto refleja, según él, lo inútil y sin sentido que es la vida humana. Como que el proceso se repite en trabajar, comer, dormir, repetir. Es como que, según Albert Camus, todos somos Sísifos, ¿cachai? Solo que no nos damos cuenta. Y lo que pasa es que, claro, Albert Camus igual tenía 3 tipos de revelaciones frente a esto, por así decirlo, ¿cachai? Por ejemplo, el suicidio, hermano. Porque, por ejemplo, él pone de que, claro, la vida no tiene sentido. Entonces nosotros que, por así decirlo, pensamos que sí tiene. Digámosle que yo, Franco, le pongo todo el sentido de mi vida, no sé, a mi mamá, weón. Y mi mamá en mi sentido de vida lo es todo. Y el día de mañana mi mamá muere, pues, ¿cachai? Como que tu sentido de la vida se va a perder. Por lo tanto, vaya a considerar más cosas como el suicidio y lo más trágico, ¿cachai? Ojalá nadie tenga que llegar a eso nunca más, pues, weón, porque es una weá horrible. Pero es como que él lo explica así, ¿cachai? Que tú al perder ese sentido de la vida que realmente no existe, caís como en ese tipo de cosas, pues. Y también existe el suicidio filosófico, pues, ¿cachai? Que él expresa el suicidio filosófico como por ejemplo la religión, pues la religión que te dice no, existe un Dios perfecto y esto, y como que te suicidas a ti mismo filosóficamente en vez de buscar algo, una respuesta quizá por ti mismo o por pensamientos más independientes, pues como que igual es una cadena, una barrera que te limita mucho a eso. La tercera revelación, según Camus, es la aceptación, pues. Esto se refiere a que nosotros solamente tenemos que aceptar esto y vivir con alegría y pasión. Y esto es como un signo de rebelión frente al absurdismo, ¿cachai? Como que vivir siempre apasionado y sin pensar en el futuro y en las vidas futuras, porque al final eso solamente te distrae de poder vivir en presente. Como que el mayor acto de revelación en esto no son los suicidios, es disfrutar a pesar de todo. Él mismo lo dijo. Es que, ¿sabes que dentro de la lógica esa y conectándolo con lo que dijiste al principio, que uno como que se mire así como si para afuera, así como que se aleja, igual uno encuentra la inmensidad del todo, ¿cachai? O sea, igual nosotros nos enfrentamos a una situación súper compleja, que estamos en un sistema solar, que estamos en una galaxia, que estamos en un conjunto de galaxias, entonces es bastante fuerte es darse cuenta de eso y a partir de eso darte cuenta además de que la única opción que te queda, la única opción que nos queda a nosotros como personas es vivir y tratar de vivir bien, tratar de, como decía Ibu, tratar de hacer lo que a uno le guste, o tratar de no sé si hasta lo que a uno le guste, sino a lo que uno le haga bien. Obviamente esto se da a la malinterpretación y se pueden ahí haber casos particulares donde esto se malinterpreta y se usa mal, pero bueno, al fin y al cabo yo cacho que Camus también lo aprobaría. No, pero no, igual hay un poquito de lo que es la filosofía pues, para este 5º capítulo. Bien interesante, la verdad, bien bueno, me gustó harto, bien complejo, la verdad. Obviamente se quedan muchos en el tintero, sí. Hay infinidad de filósofos. No, sí, por ser yo quería hablar de Mikhail Bakunin, pero quiero hablar o sea, él es el padre del anarquismo, y a mí me gustaría hablar un capítulo solo de él, ¿cachai? Del anarquismo en el futuro, por lo mismo no lo mencioné ahora. Sí, ese es un buen tema a futuro. Oye, entonces estamos listos con la primera parte. Pues. Ya. Estamos muy bien con la primera parte, quedó perfecto. Volvemos en un ratito, cabros. No se vayan. Detenidamente me miro en el espejo y no puedo evitar preguntarme qué soy. ¿Acaso solo seré un cúmulo de huesos y de carne? No creo que millones de años de evolución alcancen solamente para eso. Vamos, tal vez soy lo que hago, pero si ni mi cama hago, eso no me deja mucho que decir. Entonces, ¿qué me queda? A ver, pensemos mejor. Tal vez soy lo que percibo y lo que siento, incluso lo que como. Pero si ayer estando triste me comí unas papas fritas,
¿Acaso seré un brazoso melancólico? No lo creo. Quizás soy otra persona cada día. Ayer cocinero, hoy locutor, y mañana quién sabe. De lo que sí estoy seguro es de que hoy soy un ser humano que piensa, analiza y reflexiona, y que también debe de hacer su cama. Muy buenas a todos y bienvenidos a esta segunda parte del podcast Caos en tu idioma. Y aquí nos quedamos con mi compañero Randall. ¿Cómo andamos, Randall? Oh, sí, pues, me quedan ahí los pendientes por hacer. Ya, pues, ¿qué nos amerita hoy día? Dígame usted, pues sí. Hoy día yo les voy a hablar acerca de la antropología, conectado un poquito con el tema que anteriormente mi compañero Randall estuvo comentando. Claro, la filosofía. Bueno, exactamente. Bueno, la antropología, para que se entienda, para los que sepan y para los que no sepan obviamente, es una ciencia que estudia el ser, por ende estudia ámbitos sociales, biológicos, éticos, etnológicos y culturales. Además, viene del griego antropos, que es ser humano, y logos, que es conocimiento. Además, que tiene una visión holística, que viene de la palabra holos, que significa todo. Entonces, acá tenemos el conocimiento del ser humano en todos sus aspectos. Bueno, interesante. Sí, ¿qué profundiza esto más que nada? Profundiza los hechos sociales y además trata de comprender a la persona. Pero además que la persona obviamente trata de comprender su ambiente, su grupo, por ejemplo. En el caso de lo que antiguamente eran las tribus, o en este caso las sociedades en general. Más que nada trata de entender la cultura, trata de entender su medio ambiente, su espacio físico, su contexto, qué comían, qué hacían, cómo enterraban a sus muertos, entre otras preguntas que se hacían. El comportamiento más como social y cómo reaccionaba la gente a eso. Exactamente. Claro. Y lo que hacían en general. Uh-huh. Sí. Bueno, y ahora con esto quiero hacer referencia a un escritor, historiador y filósofo, Antonio Escotado, que dice, bueno, obviamente esto no es textual lo que dice, pero dice algo parecido a esto, que si miramos dos gotas de agua caer detenidamente y las miramos con microscopios y la vemos detenidamente, nos daremos cuenta que lo único que tienen en común estas dos gotas es que salieron del mismo grifo, porque en general no son para nada parecidas. Claro, lo dijo Tales de Mileto ahí, que todo se reduce a agua, pues. Buen ejemplo, y al final todo se devuelve a los más viejitos, parece. No, igual Sí, está bien buena la diferencia entre gotas de agua y seres humanos, porque al final es lo mismo. Pues alguien podría simplemente decir que somos todos iguales, pero si te vas muy al detalle, realmente todos somos perfectamente únicos. Exactamente, eso es a lo que quiere llegar este caballero, me imagino. Bueno, ahora conversando acerca de otros temas, me gustaría conversar acerca de la anécdota del hombre Vitrulio. Para los que no sepan, el hombre Vitrulio lo dibujó Leonardo da Vinci y es ese hombre que yo creo que todos han visto, que tiene las manos extendidas, Hay una pata media chueca. Sí, no me lo sabía eso. Bueno, más que nada, y está rodeado con un cuadrado que significa lo terrenal y un círculo que significa lo astral, lo que está más allá afuera. Pero bueno, más que nada esto presenta, entre comillas, las proporciones del hombre. Perfecto en este caso. Y de hecho, una anécdota en particular, si no me equivoco, puede que me esté equivocando, enviaron una sonda al espacio donde contiene este dibujo del hombre Vitrulio para que quién sabe quién lo encuentre en algún momento entienda cómo era el hombre. Así como quizás algún día lo hicieron los egipcios. Sí, pues, ahí para que los marcianos lo vean y digan, oh, wow, así eran los hombres. Ya la sabemos, pues. Es algo nuevo. La cagó. Bueno, siguiendo con esto del hombre de Vitrulio, quiero citar a Protágoras que dice: el hombre es la medida de todas las cosas, o también como se dice que el hombre es la medida del mundo. Por esto mencioné al hombre de Vitrulio porque todo lo que nosotros conocemos está construido a la medida de nosotros, o sea, lo hemos adaptado a nuestra medida, porque las casas tienen cierta altura en particular por lo mismo, las carreteras están construidas, los centros en general están hechos en la medida del hombre, por lo que es entendible que nosotros somos la medida de todas las cosas, por ende somos una pieza fundamental en todo esto. Claro, todo lo construido ha sido en base a lo que el hombre perciba como correcto. Entonces, claro, de todos modos esto, la naturaleza se escapa de esto, creo que es como lo único que se puede escapar de esto, ¿cachai? Lo natural, lo que crece sin medidas del hombre. Y es como lo lindo de la vida al final, pues yo prefiero un árbol que un edificio. Ay, yo también, obviamente, pero nada que hacerle. Progreso. Entre comillas.
Bueno, volviendo al tema de la antropología y dejando ya de lado al hombre de Vitruvio, nos entendemos que la antropología en general estudia mucho el comportamiento de las sociedades a través del tiempo y el espacio, obviamente. Y se pregunta cosas como, ¿qué era lo que hacían? ¿Cómo era que se distribuían en general? Y al momento, y estudia en particular el momento en el que ese individuo le tocó vivir. Por ejemplo, para citar el ejemplo que siempre digo, por más que quiera plantar papa y morirme a los 20 años de tuberculosis, ya no puede ser así, porque ya, bueno, todavía existe la enfermedad, pero ya no es como era antes, ya no puedo vivir una vida de campesino, ya no puedo vivir una vida sin conocimiento, puedo vivir una vida sin tecnología, pero ya no va a ser lo mismo que era antes. No sin medicina. Exactamente, también, Por así además. decirlo. Claro, Sí. sí. Se También entiende por tenemos, qué por la esperanza de vida se ha prolongado. Por lo mismo, por los avances científicos, por así decirlo. Claro, está bien. sí. Después, por eso, ahora llevándolo a lo que es nosotros en la realidad, en la actualidad más que nada, obviamente esto puede depender de cada persona, pero por lo general lo que se ha planteado es que uno nazca, obviamente, tenga una educación formal básica, llegue a la universidad, consiga trabajo, obtenga un empleo, una carrera profesional, tenga familia y se muera. Ese es el contexto, entre comillas, porque obviamente a las personas puede que no les guste, pero eso es como lo que está planteado hoy en día y yo creo que quizás si 1000 años más nos estudian a nosotros van a decir que esa era como la media. Era como el Claro. promedio de la gente, más bien. Lo correcto, entre comillas, la ola que seguimos nomás, pues, y tampoco está mal seguirla porque al final es lo que se nos presenta desde que nacemos, pues nada que hacerle. Y una Exactamente. influencia que va más allá de lo que nosotros queramos, esas cosas son como base, pues como que voy a hacer lo que queráis, oye, pero tenéis que hacer esto. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Inevitablemente, queramos o no queramos, no podemos alejarnos de lo que estamos viviendo, que es el contexto actual. Bueno, Claro. bueno, ahora continuando. El origen, difícil. Yo investigué y es complicado porque algunos dicen que nació como disciplina en 1749 con el libro La Historia Naturelle de Georges Louis Leclerc. Otros dicen que también fue Francois Perón, que fueron más que nada estas personas fueron exploradores. ¿Por qué quiero decir entonces que no se sabe su origen? Porque más que nada esto era estudiar las personas, estudiar las culturas. Incluso muchos dicen que Sócrates, que Platón, ya lo hacían. Entonces no podemos decir exactamente la fecha en puntual. Y más que nada esto toma fuerza en la época ya más como medieval, porque debido a que, o sea, más allá de lo medieval, de la colonización de esa época, porque empieza a ocurrir la necesidad de describir y analizar los pueblos orígenes o indígenas que existían. ¿Y por qué se preguntarán ustedes? Obviamente para ayudar a los misioneros y a la colonización y a la evangelización de estos. Por eso se hacían descripciones. Y acá empezamos a ver gente ya interesada en el estudio de las culturas. Y acá aparece algo característico que nos va a acompañar por el resto de la humanidad, creo yo, que es el folclore. Obviamente deben algunos saber qué significa, pero se los voy a leer acá textualmente. Es el cuerpo expresivo de la cultura compartida por un grupo particular de personas. Abarca tradiciones comunes a esta cultura, subcultura o grupo. Estas incluyen tradiciones orales como cuentos, leyendas, proverbios, chistes, música tradicional y cultura material, que va desde los estilos de construcción tradicionales hasta los juguetes hechos a mano. El folclore también incluye las tradiciones, las formas y rituales de las que se celebran de las celebraciones, como lo es la Navidad, las bodas, las danzas folclóricas y los ritos de iniciación. Entonces ahí como que nos da una idea, igual el folclore abarca lo que es un poquito la antropología. Claro, es como costumbres igual a rito. Bueno, sí, obviamente. No, y me gusta harto lo que decís tú con relación a como a lo medieval, porque claro, tú decís de que en lo medieval y el tema de que los filósofos griegos igual hablaban de esto, pero igual esto, la antropología en especial, por ejemplo, las luchas que se dan en Inglaterra durante la primera y segunda revolución industrial, o sea, de 1820, 1830, 1840, terminan haciendo los pensamientos socialistas utópicos en ciencia, ¿cachai? Como que ahí yo creo que igual da el salto a la antropología, po. Porque al final, insisto con esto, es como una revolución a lo que se conocía y que se pueden Sí, hacer más formas y por lo mismo se da un énfasis especial a las personas y su comportamiento, ¿cachai? sí. Y como que yo creo que está bien relacionado porque por ahí nace y se oficializa, yo creo, la antropología por ahí, pues. Sí, yo creo que exactamente pasó algo como eso. Igual se dejó como de pensar además
que esto era exclusivamente de los pueblos y se empezó a entender como algo como más ciencia, como algo más personal, ¿cachai? Que nosotros Más igual, serio también. exactamente, mucho más serio. Y de ahí pasamos a las divisiones de la antropología, que se divide en tres, que son la antropología biológica y física, o física en este caso, que estudia la anatomía, el estudio de la evolución, sus adaptaciones al ambiente, cómo eran las proporciones de las personas, los neandertales, nosotros mismos, las facciones de otras culturas, entre otras cosas. Pasamos después a la antropología social, cultural o etnológica. En este caso, trata de estudiar el comportamiento humano, las culturas, las estructuras sociales, las religiones y algo particularmente nuevo, la ciberantropología, que tiene que ver cómo nosotros nos relacionamos en este ambiente tecnológico actual en el que estamos viviendo. Súper al lote. Oh, así te creo. Bueno, No, está todo en internet, ya no tenéis para qué ni salir. Literalmente. sí, pues yo leía por ahí que en nuestro celular tenemos 10.000 veces las bibliotecas que existieron hace, Oh, hace es que 1000 está años. todo, está todo. Sí, pues está todo literalmente. Solo que lo usamos mal porque está todo y preferimos usar cosas más cómodas, más simples y al final hay tanta información, loco, si al final todas las personas de las que hablamos en unos principios, imagínate, para que ellos leyeran un libro tenían que ir a su biblioteca y la volada, que el trámite, y ahora está todo ahí y aún así no se da más, pues, ¿cachai? Sí, pues en todo caso, pero pucha, son cosas de la cultura, de la Claro, es sociedad. como avance igual a bloqueo. Puede ser. Solamente yo creo que el futuro nos dirá eso. Cuando nos estudien a nosotros, Claro. quizás lleguen a una conclusión mejor. Y bueno, Claro, sí, de continuar todo modo. y terminar con el tercer punto de la antropología, tenemos la arqueología, que es el estudio de la historia y de lo que nos dejan las sociedades. En este caso, es una ciencia social, obviamente, pero que estudia al humano en particular, a través de su cultura material y lo que nos dejaron, ya sea voluntario o involuntariamente. Obviamente yo creo que ningún changuito pensó así como, oye, voy a dejar esta lanza aquí para que 1000 años más la encuentren y digan, no, un changuito usó una lanza. No, no creo. Pero cosas voluntarias fueron, por ejemplo, los entierros. Los entierros muchas veces eran ceremonias en donde se trataba de dejar a la persona ahí como inmortalizada, por decirlo así. Y bueno, y también estudia mucho lo que son los huesos y las heces fosilizadas, porque la carne se descompone, hay huesos que también se descomponen obviamente, pero si cumplen condiciones en particular pueden mantenerse y junto con las heces ser estudiados en el futuro. Bueno, obviamente acá después de estas tres ramas hay un montón de subramas, pero quiero llegar a la que más me importa a mí. Tiene que ver obviamente relacionado con lo que conversó mi compañero Randall, que es la antropología filosófica, que va de la mano, va dentro de la antropología social, que se hace la pregunta de qué es el ser humano o qué es el hombre en ese caso particular. Tenemos bastantes filósofos que dieron su interpretación de esto. Obviamente cada uno lo dio en el contexto en el que estaba viviendo, hay que comprender eso. Platón dijo que éramos un bípedo implume. Aristóteles dijo que éramos un animal político, un zoon politicón. San Agustín nos dijo que éramos un todo, alma y cuerpo, y íbamos muy de la mano con Dios y con la interioridad de sí mismo. Descartes dijo que éramos un ser que pensábamos. Spinoza dijo que éramos el hombre, es una parte de la naturaleza. Kant dijo que somos un ser que juzga. Rousseau dijo que éramos un hombre bueno por naturaleza, que nacíamos libres pero vivíamos encadenados. Y llegamos al último y en particular, bueno, Camus, nuestro amigo Camus, que es el mismísimo que tiraba el plato lo más lejos posible y no le importaba nada y decía que literalmente somos algo absurdo que literalmente vive, porque vive nomás y ya conversamos acerca de esto, así que no nos vamos... Claro. ¿Para qué nos vamos a seguir metiendo más en que esto? nos creemos muy importantes. Sí. Y en este caso en particular, Randall, y una vez ya comentado acerca de estos filósofos que dieron su perspectiva, me gustaría escucharte a ti y obviamente después daré mi opinión acerca de qué es para ti el ser humano en el contexto actual que estamos viviendo, obviamente. Hermano, pucha, el ser humano, la verdad,
puedo pensar que muchas cosas, porque nunca al final se va a saber una verdad absoluta. Yo pienso que el ser humano es parte del espacio, hermano, sin duda somos cosmos, aunque no lo asumamos, no nos demos cuenta, estamos entre medio de una galaxia y cuando miramos al cielo es la primera vista al infinito, aunque lo veamos como otra cosa, es eso, ¿cachai? Nada nos diferencia de otro planeta, po. Sin duda somos cosmos, pues, ¿cachai? Entiendo. Pero el ser humano es que esa es la cuestión. Yo pienso que dentro del potencial que puede tener es perfectamente una máquina, porque tenemos recursos ilimitados, capacidades que las computadoras ni las más modernas tienen, ¿cachai? Por ejemplo, el ojo humano así como que alcanza resoluciones que las cámaras aún no alcanzan. Hermano, nuestra memoria realmente es infinita, no dependemos de un disco duro. Y por eso yo pienso que somos perfectas máquinas quizás, así como también somos perfectamente animales, pues, porque el existir así como desde su origen no cuenta con todo lo que nos rodea, pues. Entonces igual ese es otro tema, ¿cachai? Como que somos como animales, somos perfectamente animales también, pues, pero dentro de nuestro potencial como ser humano somos también perfectamente máquinas. Eso es más o menos lo que yo creo en relación al ser humano. ¿Y tú, Franco, qué piensas? Bien interesante lo que dijiste. Antes de continuar con lo mío, igual quiero hablar un poquito acerca de lo tuyo. Me gustó eso lo que dijiste. Igual dentro de lo imperfecto que somos una máquina perfecta. O sea, igual tenemos cualidades súper particulares que son extrañas, son bien raras y las tenemos y funcionamos bien. Por ejemplo, que nuestro sistema esté ahí y funcione toda la perfección. Obviamente quizás tengamos cosas que no sirven mucho, como por ejemplo el apéndice, Sí, que algunos dicen que el dedo meñique. también. Pero aún así es un producto que se fue perfeccionando a lo largo de los miles de millones de años, como dijiste tú, que el ser humano haya ocupado una fracción ínfima de la historia del mundo. Entonces ahí tenemos al mundo, a la entidad que nos dio la vida a nosotros, que fue evolucionando hasta ser el ser, entre comillas, perfecto dentro de lo imperfecto que somos, que es hoy día. Bien. Claro, igual me gusta cuando tú dices como que somos al final seres perfectos, porque si lo pensamos, el universo también es perfectamente perfecto, sí. O sea, hasta lo que lo conocemos, porque por ejemplo todos los días amanece, todos los días es la misma hora, hermano, no hay ni un día que la luna falle o el sol falle. En sí es perfecta la sincronización que tiene, ¿cachai? Como que de verdad no falla por nada, y eso es impresionante, sí. Simplemente impresionante. Son cosas tan simples que a veces ignoramos, así de corta. Un sistema perfecto, yo creo. La magia. La magia está en lo simple. Bueno, en todo caso. Es perfectible. Bueno, ahora continuando con lo mío, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano en particular? Claro, para ti, ¿qué es el hombre, Franco? Ser humano. Complejo, la verdad. Como dijo Randall, nosotros acá no nos damos de tener todas las respuestas y obviamente cada uno da la perspectiva que tiene a partir del contexto en el que ha vivido. Yo considero, igual soy de una mirada un poco más, no pesimista, pero soy de la idea de que, como dice Camus, igual no hay sentido en todo esto, por lógica, si uno lo analiza. Pero a partir de eso encuentro lo que yo denominaría como lo lindo de la vida, que es eso que también decía Camus, también decía Rousseau, también decía Schopenhauer, o varios más que van en el hecho de que bueno, esto es lo que tenemos y hay que hacer lo que podamos con lo que tenemos. Y tratar de que nuestro pasar en esta existencia, en esta época, en este contexto en particular, sea lo más ameno posible y como decíamos anteriormente, que obviamente haya una ausencia de dolor, por ejemplo, o una ausencia de sufrimiento. Claro. Y valorar más las cosas, no sé, weón. Sí, valorar. O sea, dentro de lo absurdo que somos, hermano, hay personas más desafortunadas. Eso no hay que pensarlo como consuelo, sino como, hermano, aprovecha lo que tenías. Y de verdad, realmente hay alguien que no tiene nada, weón. Y tú por lo menos tenías algo así, no sé, weón, creo yo. Sí, igual dentro del absurdo de todo. Sí, y eso también no quita de que sea triste, de que ocurran estas cosas en el mundo. O sea, afortunados somos nosotros y espero que ustedes, quienes nos escuchen, claro, de poder estar bien. Y a partir de eso, aprovechenlo, sáquenle provecho. Si quieren cantar, canten. Si quieren bailar, bailen. Eso. Si quieren hacer un podcast, háganlo. Sí, y no se limiten. La vida yo considero que es demasiado corta, no nos damos ni cuenta y ya vamos a tener 80 hablando de que alguna vez hicimos un podcast. Que si es que llego a los 80, obviamente, si es que llegamos. Voy a llegar a los 120, tengo fe. Récord. No, yo con la familia que tengo, todos han vivido más de 100 años, así que me queda para rato. Mira, maricón, está ya seguro. ¿Eso es bueno o malo, weón? No, depende cómo lo mirís.
Claro, por hermano. Pero bueno, eso sería mi perspectiva en general acerca de lo que es la persona. Y un consejo ahí, aprecien lo que tienen, Sí, valórenlo. No esperen hasta que esto se acabe como para recién. hasta que sea tarde quizás para abrazar a alguien, quién sabe, weón. Exactamente. Somos lo que es el día. Mañana podemos hacer Eso, totalmente otra cosa. la vida es un Así freestyle. que, así que bueno, pues para terminar esta sesión, les dejo la pregunta abierta a ustedes acerca de que, qué es el hombre o el ser humano para ustedes. Puede que Claro. ahí... No, después de escuchar este capítulo, igual ahí va a ser como ¡fua! No, bien, Puede bueno, me ser. gustó la temática, hermano. Muy, muy bueno este quinto capítulo. Yo creo que estaríamos terminando. Totalmente, sí, ya llegamos a la hora. Ya. Muchas gracias a todos los que los escuchan y nos son fieles seguidores. Por favor, síganos en Instagram, Kaoseti. Muy agradecido de todos y nos vemos en la próxima. Cuídense, que estén bien. Adiós. Chao, chao.